información ahora respecto a esta iniciativa desde el Ejecutivo, anunciado por el Ministro de Salud, refrendado por él también, respecto a que pese a la desaprobación de este examen nacional de medicina, algunos médicos puedan entrar al servicio del SERUMS. Uno de los requisitos era precisamente que se pueda tener ciertos documentos y además esto ha levantado muchos cuestionamientos. ¿Qué tipo de personal es el que va a atender en estas zonas que se necesita precisamente una atención idónea? Y para hablar sobre ello estamos con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, a quien le damos la bienvenida a Canal N. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Cómo toma esta iniciativa desde el Ejecutivo? ¿Beneficiosa por un lado? El ministro dice que a que no atienda ningún médico, mejor que atiendan los que incluso han desaprobado. A ver, indudablemente es un parche que tiene este nivel de cuestionamiento, es decir, ¿cómo es así que profesionales que no han aprobado un examen pueden tener libertad para el ejercicio, particularmente en el marco del SERUM? Es cierto que la norma lo que establece no es para trabajar en el sector público, sino para hacer lo que se llama el ejercicio de una plaza equivalente. Son plazas no remuneradas. Ok, pero es cierto que hay un problema. ¿Por qué razón? Porque ya desde el año 2006 las facultades de medicina, la Asociación de Facultades de Medicina, que se llama ASPEFAM, acordó tomar este examen. Y tomar el examen a los internos, o sea, los que están en el último año, antes de graduarse. Lo lógico tendría que ser que los que no aprobasen no se titulasen. Así es. ¿No es cierto? Sin embargo, las facultades de medicina, las mismas que han aprobado este examen, han estado dando títulos a aquellos que estaban desaprobados por todos estos años, desde el 2006 en adelante. Incluso el Colegio Médico ha estado colegiando a esos profesionales, porque el ser colegiado es requisito para hacer el SERUM, para ejercer la profesión, etcétera. El Colegio Médico quiso corregir esta situación y el año 2019 dio una norma mediante la cual decía que solo colegiamos a quienes hayan aprobado el examen, lo que me parecía bien. Sin embargo, Indecopi ha sacado una resolución en contra de ese acuerdo del Colegio Médico porque dice que frena la competencia, en fin, diversas razones. Y el Colegio Médico ha apelado a eso y hasta ahora eso no se ha resuelto. Pero todo eso se resolvería si es que las facultades de medicina, acogiendo su propia decisión de tomar este examen a los internos, utilizasen ese como argumento para titularse. Oye, no aprobaste, no te titulo hasta que cumplas con determinados requisitos. A ver, para poder ponernos en contexto y no se confunda, este es el examen nacional para médicos. Así es. No es el SERUM desaprobado en particular, para que se pueda entender, porque hay mucha confusión. El SERUM, aparte, es este servicio rural que se da, y urbano marginal. Exacto, para poder trabajar dentro del Estado, porque hay médicos que no han hecho el SERUM, pero trabajan en el sector privado. Sin embargo, tienen que haber aprobado este examen nacional de medicina. Sí, por esa razón. El examen nacional de medicina, del cual estamos hablando, es un acuerdo de la Asociación de Facultades de Medicina, ASPEFAM. Así es. ¿Correcto? Por eso digo, me parece bien, porque es parte de la meritocracia, ¿no es así? Pero si así fuese, ninguna facultad de medicina debiera titular a los alumnos que, estando en el sexto grado, en el internado, no aprobaron el examen. Tendría que decirle, oye, mientras no apruebes, no te titulo. Pero las facultades han estado titulando. Entonces, desde ese año, imagínense, son casi 20 años, con médicos titulados que no habían pasado ese examen. Y con todas las prerrogativas de ser médico. Pero igualmente el Colegio Médico, en función de eso, les ha estado dando la colegiatura, el registro del Colegio Médico, que es condición para ejercer la profesión. Como digo, el Colegio Médico en determinado momento dijo, no, eso no está bien. Claro. Y tomó esa norma de que los que no hubiesen pasado por el examen no se registraban como colegiados en el Colegio Médico. Pero esto es lo que ha frenado una resolución del Indecopi, ¿no? Pero como vuelvo a decir,
creo que la madre del cordero es que hay médicos titulados que no han aprobado el examen previamente. ¿Y este examen es obligatorio para que un médico pueda postular al SERUM? El tener título. El tener título, sí. Es condición, y el estar colegiado, ¿ok? Pero el Ministerio de Salud, que es quien organiza el SERUM, no da los títulos, ¿no es cierto? Confía en que las universidades han dado títulos de manera correcta a quien corresponde, pero no está sucediendo. Ese es el problema de fondo. Pero esta resolución entonces le abre la puerta a profesionales que el primer paso que deberían haber aprobado no lo han hecho. No lo han hecho, así es. Claro, es cierto que la resolución dice por esta única vez y para el examen de este semestre, o sea, el primer semestre, y solo para aquellas plazas que no son remuneradas, o sea, lo restringe, ¿no? Pero tampoco debiera ser así, o sea, todos deberían estar adecuadamente titulados y colegiados porque aprobaron su examen en su momento. No, y además, ¿qué tipo de profesionales es el que merece del ámbito rural? Es decir, los que no estén ni siquiera aprobando el examen básico que debería ser de una carrera, o sea, me pregunto, ¿qué tipo de profesionales deberían tener ellos? Claro, los mismos que tenemos aquí en la capital, los mismos que se exige aquí con mucha rigurosidad, por más que... Eso es lo incongruente, ¿no? Exacto, por más que no se esté remunerando el servicio rural, el urbano marginal, que es el SERUM, que se da como una opción para los profesionales de salud, no solamente los médicos, sino de otros ámbitos, es importante y trascendental que, pese a que tiene algunas deficiencias, y lo dicen los propios profesionales, por supuesto, que tienen que pasar malos días, están a largas distancias, no tienen materiales y que incluso corren el riesgo de perder hasta la vida, porque pierden la vida, se sabía entre hay accidentes, 1 a 3. Lamentablemente se ha producido varias veces. Para poder llegar a estos lugares hacen todo lo posible, que son los que están empezando. Al menos el mínimo requisito es que puedan haber pasado. No, eso es lo correcto, para todos. Para todos en general, especialmente cuando se trata de profesionales de la salud. Y por esa razón la norma es que para ejercer el SERUM tienen que estar colegiados y previamente titulados. Pero aquí lo que estamos viendo es que hay titulados que no aprobaron el examen, ¿no es cierto? Entonces es un paso atrás el correctivo que hay que adoptar. Si queremos efectivamente meritocracia, ninguna facultad de medicina debiera dar título a quien no aprobó el examen que la propia Asociación Peruana de Facultad de Medicina, ASPEFAM, acordó debe hacerse desde hace 20 años, ¿no? Y ahora, según su criterio, hablando de estos exámenes, ¿debería continuar el examen del SERUM? Porque muchos otros que postulan, hay pocas plazas, si bien es cierto, remuneradas, se quedan fuera, pero que son profesionales que también probablemente quieren ir hacia las zonas rurales. Claro, ahí ¿Qué opciones debería haber en esta especie de reforma tal vez del SERUM, que a veces muchos exigen, porque sí hay profesionales que quieren ir, pero lamentablemente quedan fuera de las plazas remuneradas? A ver, yo le digo, empezando el SERUM no es solo para médicos. Claro. Enfermeras, psicólogos, es decir, todas las profesiones del campo de la salud, ¿no? ¿Cuántos egresan cada año? Más o menos 14.000 profesionales. Médicos más o menos 3.000. El resto son enfermeras, obstetras, odontólogos, etcétera. 14.000. ¿Cuántas plazas remuneradas hay para el SERUM? Que ese es un problema económico que tiene que aprobarlo el Congreso a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas, porque el Ministerio de Salud siempre pide mayor cantidad de plazas para cubrir toda la demanda, pero solo hay 10.000 plazas remuneradas y egresan 14.000 profesionales cada año. O sea, ya de por sí hay 4.000 que se van a quedar, pero no solo eso, sino que cada año se presentan para ingresar al SERUM todos los que el año anterior y los años anteriores no habían entrado. Entonces se presentan 20.000 que quieren trabajar en el SERUM, pero solo hay 10.000 plazas remuneradas. Entonces ahí es donde han inventado esta fórmula: si quieres hacer SERUM no te vamos a pagar, y ese es el equivalente. Entonces no es el trabajo completo que hace un serumista, sino un trabajo muy ligero, algunas horas. Sin motivación también, ¿no? Absolutamente. Entonces, el problema en ese caso es que hay que garantizar el financiamiento para todas las plazas.
Es un problema... Ese debería haber sido el primer paso tal vez desde el Ministerio de Salud, es decir, incentivar mayor presencia de plazas con remuneración en lugar de abrirle la puerta para que no les paguen y para variar que sean gente que desaprobaron un A mí me consta examen. que el Ministerio de Salud todos los años pide ampliación de plazas y se choca con no hay presupuesto y ese es MEF y ese es el propio Congreso, el Congreso es el que aprueba. ¿No? Mire, yo le puedo decir mi experiencia como ministro. En la primera vez que fui ministro, entre el 2008 y 2011, solo habían 1.500 plazas remuneradas. Era muchísimo menos. Muchísimo menos. Entonces, en esa época peleamos por conseguir más plazas. Se fueron ampliando a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Es decir, logramos ampliar, pero todavía era insuficiente. Los ministros que han venido después que yo han continuado en esa pelea, a mí me consta, todos, tratando de ampliar. Se ha llegado hasta 10.000, pero es insuficiente. Sigue siendo insuficiente. Y yo estoy convencido de que el ministro Vázquez ha pedido al Congreso financiamiento para más plazas, no le han dado. Pero entonces, ¿por qué sí se aprueba algo que está pidiendo y es iniciativa de un congresista, que es el congresista Edgar Tello del Bloque Magisterial, aprobando constantemente a la población o a la ciudadanía o a esta parte de los profesionales que desaprueban exámenes? Claro, eso es lo negativo. Claro, y porque gran eso parte sí, del problema y está lo que se necesita a largo plazo no. Efectivamente es lo que está pasando en educación, ¿no es cierto? Que profesores que no han cumplido con pasar el examen están siendo incorporados. ¿Y quién está aprobando eso? El Congreso. Entonces... Pero lo apoya el Ejecutivo, ¿no? Es por esa razón que el tema de la meritocracia es fundamental. Tienen que haber correctivos, sin duda, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y ahí los colegios profesionales son los que tienen que sacar la cara, como se dice corrientemente, lo hace el Colegio Médico, pero cuando ha querido hacerlo, viene esta situación donde Indecopi le dice, oye, no puedes limitar el acceso a la colegiación a quienes no han pasado el examen porque ya son titulados y por lo tanto tienen derecho. Entonces ahí entra ya un problema legal que está ahorita en discusión porque el Colegio Médico ha apelado y esperamos que eso se logre. Pero todo se resolvería, volviendo a este punto, si las facultades de medicina diesen título solo a aquellos que han aprobado el examen que la propia Asociación de Facultades de Medicina ha acordado debe hacerse desde los años 2000, ¿no? Ahora, a ver, esta norma similar que ha aprobado el ministro de Salud actualmente también ha tenido o sustenta sus argumentos en que al menos el 2021, cuando estaba usted en la gestión, también hubo un hecho similar. ¿Es cierto ello? No, lo que pasa es otra cosa, ¿no? Fue el 2020, en el momento de la pandemia. Pero en el momento de la pandemia hubo flexibilidad. Y efectivamente, ese es un ejemplo, que se permitió ejercer a quienes no habían regularizado esta situación, porque se necesitaban médicos. Pero bueno, no solo, el argumento es el mismo del ministro de Salud, ¿no? Que hacen falta médicos también en las zonas rurales. Y claro, pero en ese caso es una emergencia grave, ¿no es cierto? Era una pandemia. Por ejemplo, otra flexibilización que hubo, luego se ha corregido porque pasó la pandemia y ya no se continuó, es médicos extranjeros sí, me acuerdo, que no habían regularizado lo que es necesario, que es revalidar su lectura, etcétera, se les permitió. Pero eso fue coyuntural. Después ya eso dejó de ejercerse. Claro. Y ahora lo que hay que hacer es la norma real. Y para mí, si las facultades de medicina diesen título solo a los alumnos que han aprobado el examen que ha acordado ASPEFAN, todo está resuelto. Porque todo el colegio médico les da la colegiatura y el Ministerio de Salud los puede contratar normalmente, ¿no? Yo creo que ese es el correctivo. Y buscar soluciones a largo plazo, ¿no? No solamente efectistas de una resolución y por ahora, y después, ¿qué va a pasar cuando ya no esté habilitada esta? Y no hacer caso a esas iniciativas de determinados congresistas que por congraciarse con un determinado grupo permiten flexibilidad y atentan contra la meritocracia, que es lo que todos quisiéramos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al doctor Oscar Ugarte, exministro de Salud, con quien hemos hablado sobre este tema. Vamos a una breve pausa, regresamos con mucho más, no se mueva.